Acá con Carlos Fernández, persona que llevó adelante la encuesta que está publicando, recopiló los datos e hizo el análisis de la encuesta que está publicando el diario La Estrella de Panamá en este momento. Bienvenido, Carlos. Vamos al grano inmediatamente. La encuesta Vea Panamá. Háblame un poco de la ficha técnica de la encuesta. Bienvenido. Abre el micrófono, Carlos, por favor. Bueno, ante todo, buenos días y agradecido por la invitación, Álvaro. Saludos a todos los oyentes de Noticias 180 Minutos, a Liz Beica, que está Saludos, ahí con Carlos. nosotros, y a todos los amigos de Radio Red. Saludos. Esta ficha técnica fueron 1.506 entrevistas, se realizaron entre el 12 y el 16 de abril, 8 provincias, a excepción de Bocas del Toro y Darién. Tuvimos oportunidad de asistir a más de 30 distritos y más de 70 corregimientos para recabar la información, 2.5 nivel de análisis, 2.5 margen de error, 95% nivel de confianza, y la encuesta se realizó entre el 12 al 16 de abril del presente año. Ok, ¿qué refleja? Vamos a empezar con las primeras preguntas que fueron publicadas ayer. Bueno, ayer empezamos con el tema de evaluación de gobierno, cuál era la sensación o cuál es la percepción de la ciudadanía. Preguntamos cómo considera que ha sido hasta ahora la gestión del Ejecutivo, y vemos que los bordes o el borde negativo empieza a disminuir, pasó de muy mala de 33.8 a 24.8 y se mueve al mala, que crece 42.5 a 56%, lo que totaliza una percepción negativa del 80.8%, mientras que la 80 percepción. punto, espérate. O sea, Ujú. tenemos un gobierno con una percepción negativa de 80.8% a menos de 2 años de administración. Sí, así es en este momento la evaluación, pero adicionalmente vemos que, y vamos a verlo más adelante en otras preguntas, también hay un espacio donde el gobierno podría tratar de cambiar con acciones todo esto que está pasando en la gestión. Fíjate que la percepción positiva, que fue 19.5 en el mes de enero, varía a 18.4 en este mes de abril. Aquí hay un tema interesante, Álvaro, y es que en este momento la evaluación 4 de cada 5 tiene una percepción negativa sobre la gestión que actualmente tiene el gobierno. O sea, 8 de cada 10 panameños tienen pesimismo y desconfianza. Sobre el tema del pesimismo, le preguntamos de cómo se siente respecto al futuro del país con el actual gobierno. Aquí cambia un poco la percepción. El muy pesimista bajó de 19.2 a 10% y el pesimista aumentó de 34.3 a 35.7. Aquí hay un descenso en la percepción, en esa percepción negativa. Bajó de 53.5 en enero a 45.7 en el mes de abril, y crece el neutral. ¿Qué es el participante que se declara neutral sobre la percepción futuro? Es una persona que está, un ciudadano que está a la expectativa de lo que va a pasar, cuál es la decisión que van a tomar para ellos poder decidir si es negativo o positivo, mientras que la percepción positiva, optimista, pasó de 10.1 a 9.4, y la muy optimista quedó de 0.5, aumentó a 0.9, un aumento marginal, subió bajo de 15%, que estaba de 10.6%, que estaba en el mes de enero, subió apenas a 10.3, o sea, se mantiene igualmente esa percepción sobre el futuro, el optimismo. Y este es el Ujú. espacio, y aquí me quiero detener un momento, este es el espacio, este 43.6%, 2 de cada 5 que dice que tal vez evalúa algunos mal la gestión, dicen, bueno, pero están tratando de hacer cosas, vamos a ver cómo resulta o cuál es el resultado de estas decisiones que puede tomar el gobierno en los próximos días, a 2 años, como tú bien lo señalas, en julio cumplirá 2 años de gestión. Ok, que te quiero hacer una pregunta que quizás esto no se publica, no se mide con números, pero estamos hablando de percepciones de la población que ustedes encuestaron. Pero detrás de esa respuesta, ¿qué sienten ustedes que hay en la población? ¿Por qué la gente contesta de esa manera cuando te dicen, estoy pesimista, no tengo esperanza, el gobierno no me ha resuelto, no es bueno?
todas estas respuestas, me imagino que las da la gente, pero ¿qué hay detrás de esa respuesta? Es una muy buena pregunta. Lo que la gente siente es que hay mucha incertidumbre sobre cuáles son las decisiones que van a pasar en el futuro. Y el tema económico, que los resultados del tema económico saldrán publicados el día de mañana en la Estrella de Panamá, ha estado muy golpeada la ciudadanía. Entonces, esa incertidumbre, esa duda de saber cuáles son las decisiones, hacia dónde vamos, y lo podemos ver en la encuesta de enero, se hicieron varias preguntas sobre el tema económico y muchas de las personas decían, por ejemplo, si te vas a ganar un dinero extra, ¿qué harías con ese dinero? La gente decía, no, 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 guardarlo porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Esa incertidumbre que la gente siente refleja mucho de lo que está pasando y esa percepción futuro, esa confianza, inclusive la evaluación, porque no entienden o no sabe hacia dónde va el país en este momento, tienen dudas, si bien el gobierno está haciendo un gran esfuerzo en algunas medidas, la gente siente que eso no le está impactando generalmente a la población y eso es uno de los puntos que genera esta incertidumbre. Carlos, una consulta. En base a las personas que se mantienen en ese espacio de neutral, ¿crees tú que están esperando alguna decisión en particular, que se resuelva un tema en particular, o se mantienen, según tu experiencia, en todo momento durante una gestión en ese punto, sin decidir hacia qué lado me derivo, hacia dónde voy, qué tipo de emoción me va a generar esta gestión? ¿Qué opinas sobre eso? No, el neutral en algún momento toma parte Pero hay un deadline. se to- Hay un disculpa. deadline, hay un deadline del el momento de tomar parte. Sí, tiene un tiempo. O sea, como bien lo señala, vas al segundo año de gestión, mucha gente dice, bueno, está empezando, tal vez Ujú. no lo tenga, no me ha gustado muchas las cosas que han pasado, pero creo que pueden cambiar en el futuro. Aquí vamos a ver, y lo vamos a ver, Lisbeica, con el favor de Dios, en las futuras encuestas, hasta que salen trimestralmente. Esta es la octava seguida que realizamos. Vamos a ver cómo esto va a ir variando, y no solo va variando, sino que la gente empieza a tomar decisiones sobre estos aspectos. Y te pongo ejemplos puntuales. Cuando el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, el último año de gobierno estaba en 95, el rechazo a la Asamblea Nacional, y cuando faltaban 3 meses para entregar llegaba al 95% de evaluación negativa. O sea, es un punto donde de alguna manera la gente ya empieza a tomar decisiones y dice, mira, es que aquí no pasó lo que nosotros estábamos esperando. Va a depender de la propia gestión del gobierno en las decisiones que vayan a tomar, la reacción que tendrá la población, sin lugar a dudas. Hoy, el gobierno es dueño de su destino. Ok, la gente siente que el gobierno, que los tomadores de decisiones los están escuchando, Carlos. Bueno, es que la gente siente que a lo mejor no están en la sintonía con los problemas que ellos tienen. Por ejemplo, y vamos a poner ejemplos puntuales, Álvaro, sobre este tema. Cuando la Asamblea está hablando de una discusión sobre algunos aspectos, la ciudadanía está esperando que se hable sobre el empleo, tal vez sobre el tema de la inseguridad, sobre la educación, porque es lo que ellos terminan tratando, son los problemas del día a día. Y está muy bien planteado cuando vemos, por ejemplo, en la encuesta, preguntamos como siempre, según su percepción, ¿cuál es el principal problema que hoy vive el país? La corrupción pasó de 28.9 a 27.5, siendo el principal problema, se mantiene. 26% de la falta de empleo pasó a 23%, siendo el segundo problema. Y el alto costo de la vida descendió de 25.7 a 22.6. Pero la inseguridad aumentó de 4.7 a 9.2. La gente hoy se siente con una percepción de mayor inseguridad de lo que está pasando en la calle. Entonces, si el gobierno, la gestión, los ministerios, todo el funcionariado no va y atiende este tema, la gente siente que como que no le está escuchando o que no son los problemas que ellos deben asumir y son las soluciones que el ciudadano está buscando. Ujú. Háblame de otros aspectos, otros hallazgos, otras preguntas. Por ejemplo, el tema institucional es un tema interesante. Según su percepción, ¿cuál de las siguientes instituciones o organizaciones considera que tiene mayor credibilidad en Panamá? Ninguna, 44.6. El mismo resultado del mes de enero, la autoridad del Canal de Panamá aumentó de 6.7 a 7%. Es la institución con mayor credibilidad, seguida de los bomberos, que aumentó de 5.7 a 6.5, y a Codeco, que pasó de 3.9 a 5.5. El SINAPROC quedó con 5.2 en el cuarto lugar, la Policía Nacional 4.9 en esta encuesta, Tribunal Electoral
4.8, Caja del Seguro Social 4.6, el Metro de Panamá 3.8, la Contraloría General de la República 3.1, la Corte Suprema de Justicia 3%, Procuraduría de la Nación 2.1 y la Defensoría del Pueblo 2%. No sabe, no responde, descendió de 11.2 a 3% en esta encuesta y siempre queda como esa desconfianza institucional, ¿no? Dos de cada cinco, prácticamente uno de cada dos te está diciendo de que no cree en ninguna de las instituciones que tiene credibilidad para ello. Y ahí depende mucho de la gestión de cada una de ellas individualmente. Ok, eh, ahí también vi la evaluación de esos funcionarios del De los gabinete ministerios, ¿no? de los ministerios o de los Sí, ministros. de los ministerios y de los ministros. Se plantea la cartera y se plantea el ministro como tal. Es una escala de evaluación que va del 1 al 10. Sí, No es porcentual, es una escala de evaluación. Todos los entrevistados contestan su evaluación de cada uno de los ministerios. La mejor evaluada vuelve a ser la ministra de Cultura, Maruja Herrera, que pasó de sí, 4.6 a 5.2, seguida de la Aumentó. ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo, que aumentó de 3.5 a 4.5, y el ministro de Ambiente, que ve en la tercera posición, subió de 4.3 la evaluación a 4.5, el ministro Juan Carlos Navarro. Continuaba por el Ministerio para Asuntos del Canal, el secretario de Metas José Ramón y Casa bajó de 4.5 a 4.3, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, MIDA, Roberto Linares pasó de 4.2 a 4.3, el Ministerio de Comercio e Industria, Julio Moltó, fue de 3.6 a 4.2 y el Ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Hacha, aumentó de 3.9 a 4 su evaluación. El Ministerio de Salud continúa pasó de 3.6 a 3.8, Fernando Boy Galindo, seguido de la ministra de Educación, Lucy Molinar, que fue de 3.3 a 3.7 la evaluación, el Ministerio de Vivienda, Jaime Jovanet, de 3.5 a 3.6, el Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chatman, de 3.2 a 3.5, seguido de la ministra del Trabajo, Jacqueline Muñoz, de 3.1 a 3.5, el Ministerio de Seguridad descendió de 3.4 a 3.3 la evaluación, Fran Ábrego, Ministerio de Desarrollo Social, Beatriz Cárdenas, que uno de los que tuvo mayor caída fue de 3.7 a 3.2 la evaluación. El Ministerio de la Presidencia, Juan Carlos Villar, fue de 3 a 2.8 y cierra la lista el Ministerio de Obras Públicas, José Luis Andrade, que bajó de 2.9 a 2.3. El promedio de evaluación de 1 a 10 de toda la cartera ministerial es de 3.9 en Wow. este momento. ok. Esto quiere decir que ninguno de los miembros del gabinete sacó 3 en el examen, pues. Ninguno sacó 3 en el examen. Sí, es un buen ejemplo. 2.6 la ministra de Cultura, Maruja Herrera. Ok, Si lo fue divides, la... si lo ves desde ese enfoque. Sí, porque vayamos a que ese 10 es 100 y Sí, tú en 10 la de 100. universidad, el examen, para pasar un examen de 100 tienes que sacar 70 por 71%, 71. 71%. Y Que si es equivale a 10, 3.6. exactamente. Y si es 10, llevémoslo a 100, ninguno sacó el promedio para pasar el examen. 50 Ninguno. sacó cultura. Exactamente. Entonces, esto es lamentablemente tengo que decirlo, una mala evaluación para el gabinete del presidente. Hay dos figuras, la ministra Dinosca y la ministra Maruja Herrera. Se les ha visto muy activas en distintas actividades, tema cárceles, tema inundaciones, tema del transporte cuando pasó lo que pasó en la terminal por el Puente de las Américas, la ministra de Cultura en muchas actividades a nivel nacional, pero tampoco tienen una evaluación que pudiéramos decir positiva si si lo vemos como un examen, como una nota, una calificación en la escuela. Así que imagínense los que tienen 3 punto algo por ciento, que son, hay varios, Carlos, cuéntanos. Sí, aquí tiene los que están por debajo de 4, que son, empiezan
con el Ministerio de Salud, Fernando Gobierno, que tiene 3,8 y cierra con el ministro de Obras Públicas, que tiene 2,3. La gente evalúa la gestión y siente que tal vez no le han dado las respuestas y tiene mucho que ver también con la gestión de gobierno. Y vemos un poco aquí, y aquí es interesante, Álvaro, que nos detengamos un segundo, vemos el trabajo que ha hecho la ministra María Herrera, o inclusive la ministra Dinosca Montalvo, que ha sido trabajos que han abanderado y por eso salen tan altos en la evaluación. Hay otros ministros que no tienen esa permanente actividad o estar en distintas actividades, que es lo que sucede. Pero por debajo de 4 están prácticamente 9 de los 16 ministros que se han medido. El que más Ok, bajó, Carlos, creo que fue el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas fue el que más bajó junto al MIDES, al Ministerio de Desarrollo Social. La gente lo relaciona inmediatamente con el tema del CENIAF. Y el Ministerio de Obras Públicas la gente lo ve porque, bueno, es un ministerio complicado de por sí, porque además la gente vive el tema de las calles, de los huecos, lo ve ahí a primera mano y lo señala. ok, y cuéntame algo, educación, ¿cómo está? Educación, la evaluación fue de 3,3 en el mes de enero a 3,7 en este mes, en el mes de abril. Margen de error prácticamente, pues. Sí, está ahí, bueno, el margen de error es 2,5. Sí, o sea, está estable, no ha variado mucho, entre Sí, 3.3 y 3.7 no es mucho la diferencia, 0,4 de diferencia. 0.4. ¿Qué otros hallazgos? Cuéntanos, Carlos. Podemos hablar del tema del agua, el IDAN. Agua, que salió hoy. Sí, le hicimos una pregunta interesante. ¿Cómo considera usted que se puede solucionar el problema del agua y el IDAN? Y 53,3%, es decir, uno de cada dos decía reestructurar el IDAN con mejor gestión y control. 15,9% que es administrado por la Autoridad del Canal de Panamá, Alianza Público-Privada 12% y 10% que se convierte en Ministerio del IDAN. Y por último, 6,8% que se ha privatizado el servicio. Hay un rechazo frontal sobre el tema de la privatización. 2,1 no sabe, no responde. Los ciudadanos tienden a esperar que esa reestructuración del IDAN mejore y pueda de alguna manera tener la respuesta necesaria para el problema de agua que hoy vive el país. Que además no es solo un problema en el interior, también lo estamos viviendo en Panamá. Hay, hay corregimientos que de verdad han tenido muchos problemas actualmente y lo vemos en casos de Betania, que le ha faltado el agua en Caledonia, inclusive en Santana. Entonces tienen esta situación del agua que de alguna manera los ha afectado, pero la gente sigue confiando en que esa reestructuración, que pueda venir alguien a reestructurar y a tomar decisiones sobre el tema del agua. Pero Carlos, que Chitré tiene un año sin agua potable. Un año. Tú, que conoces el mundo, ¿qué dirías ante la siguiente interrogante? ¿Puede una población de más de 60.000 personas vivir un año sin poder tomar agua potable? Eso es imposible. Además, debo decirlo, nosotros con nuestro equipo de trabajo, que somos más de 40 encuestadores, más de 8 supervisores, yo viajo con parte del equipo de trabajo y siempre vamos a Chitré, toda la provincia la visitamos y el problema del agua es un problema que está ahí presente, ¿no? Y cuando hablamos con la gente sobre el tema del agua, te lo dice, ellos esperan que haya un cambio en el IDAN para poder resolver el problema. No quieren privatización, no quieren una alianza público-privada, sino confían en que eso pueda pasar con voluntad política. Pero es que no hay entendimiento de la necesidad de hacer un cambio estructural en el IDAN. Yo participé de un evento sobre gobernanza en materia de agua esta semana, donde habían expertos extranjeros y nacionales. Y una de las cosas que se planteaba, Carlos, era precisamente la necesidad de cambiar la forma de administrar el IDAN y no necesariamente a través de la privatización. Hay mecanismos, hay fórmulas, hay alternativas que nos pueden llevar a que el agua pueda ser la institución que nos da agua, nos brinda agua potable, pueda ser administrada eficientemente. Y estamos viviendo la peor, pero la peor, a mi juicio, época del IDAN. Me atrevo a decirlo, yo tengo casi 40 años en el ejercicio periodístico y nunca había visto lo que estoy viendo en el IDAN. Y en este momento ni siquiera director tiene.
Entonces, Y al- y vamos hacia un fenómeno del niño que comienza en mayo, que se va a unir al contaminado río La Villa y a la escasez de agua que hay en la región de Azuero, que de por sí es una región donde la sequía pega sin fenómeno del niño, imagínense ustedes. Es seca la región. Así que, ¿qué va a pasar a partir de mayo? Y estamos abusando de la capa freática de los pozos. Yo no quiero imaginarme a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Y digo vamos porque yo soy chitreano con orgullo y no me canso de decirlo. Y por eso quizás eh, hay falta de comprensión y de entendimiento de algunas personas que toman decisiones, porque no les ha tocado vivir una situación como la que nosotros nos está tocando vivir hace un año. Porque una cosa es que se te vaya la luz mediodía, una cosa es que se te vaya el agua el sábado o el domingo o el fin de semana por reparaciones en la planta potabilizadora de Chilibre. Y otra muy distinta es que un año 60.000 personas en un distrito estén sin agua potable. Ayer me decía gente de Chitré, hay tanques en los parques donde no hay agua, no han ido a llevar el agua, no tenemos agua. Imagínense usted la zozobra, el desasosiego, la desesperanza, el pesimismo que hay en esta región y ahora, y esto lo digo yo, Carlos, con toda responsabilidad, el presidente va a estar en la villa, a metros de distancia de Chitré, y no va a ir a Chitré a visitarlo. Ojalá cambie de opinión y vaya a transmitir un mensaje de esperanza a Chitré para los chitreanos, no desde la Villa de los Santos. Carlos, entonces la encuesta refleja que el problema del agua no es solo en Chitré, es en todos lados. sí, hay una evaluación generalizada con el tema del agua, donde la gente espera que el IDAN funcione de mejor manera. Y el IDAN, quien vaya a ser nombrado, ahorita hay un director encargado, quien vaya a ser el director final del IDAN, si es que llega a cambiarse al señor Santanach, debe tomar decisiones obligatoriamente y poner de prioridad el tema del suministro del agua de la forma que tenga que hacerlo, porque no solo pasa en Chitré, escuchándote te lo puedo decir por conocimiento de causa en Chilibre, las personas también hablan de años sin poder tener un servicio estable de agua y están al lado de la potabilizadora. Entonces, tienes un espacio donde debes construir y de alguna manera generar esa gestión que necesita el ciudadano para poder tener el vital líquido que es el agua. Ujú. Ok. Y para ser director del IDAN, que es lo que viene pronto, los requisitos según la ley, porque aquí es la ley la que tenemos que respetar. Ser panameño, contar con título profesional universitario en materias afines a la entidad, ingeniería sanitaria, ingeniería civil, industrial, ambiental o administración. Y hablan de un abogado, imagínese usted. Mínimo 5 años de experiencia administrativa. Antecedentes: no haber sido condenado por delitos contra la administración pública, el patrimonio de fe pública, defraudación fiscal o delitos electorales. Incompatibilidad: no ser cónyuge ni pariente en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de algún miembro de la junta directiva. Y vendrá un concurso público, la junta directiva convoca al concurso, se evalúan los aspirantes y se selecciona una terna. La terna se envía al órgano ejecutivo, quien realiza la designación final y el nombramiento debe ser ratificado por la Asamblea Nacional. Así que vamos a ver si la persona que escoja el presidente de la República, porque eso va a salir del presidente, no tenga la menor duda, cuente con esos requisitos que dice la ley. Yo no estoy inventando absolutamente nada. El tema de la mina y de la seguridad también fue evaluado, Carlos. Sí, el tema de la minería, en esta oportunidad hicimos tres preguntas sobre el tema de la mina. ¿Qué tan informado se siente usted sobre el tema de la minería en Panamá? 9,5, se siente muy informado. 45,6, algo informado. 33,8, poco informado. Y nada informado, 10,6.
Cuando vemos entre informado, muy informado y algo informado, es 55,1%, es decir, uno de cada dos está informado sobre el tema de la mina. Y le preguntamos, como es costumbre, ¿usted estaría de acuerdo con la reapertura de la mina con mejores términos y condiciones para Panamá? Él estaría de acuerdo, descendió de 29,9 a 24,4, o sea, 5,5% menos, y el no estaría de acuerdo aumentó de 64,9 a 74%. El no sabe, no contesta, descendió de 5,2 a 1,6. Y cuando le preguntamos dónde considera usted que deberían ir las regalías de la actividad minera, algunos de los que contestaban no estar de acuerdo decían, bueno, pero no, y le planteábamos que era una opción para que en caso de que se reabriera pudiera saber a dónde, cuál era su opinión sobre este tema, que se invierte en educación 28,5%. Es el punto mayor, el mayoritario de los entrevistados, seguidos porque se entregue un bono a los ciudadanos 17%, que vaya un fondo de pensiones de la Caja del Seguro Social 13,7%, un proyecto de agua potable 13,1%, hablando del tema del agua, que se financien proyectos municipales 10,9%, 8,8% no sabe, no responde, y 8% se cree un fondo único especial de inversión. Nos contestaron los participantes. Ok, me hablabas de la mina y Sí, de la seguridad. de la seguridad la medimos como principal problema, ya lo habíamos comentado anteriormente, y Sí, aumentó de 4,7 a 9,2% como dentro de los problemas. Sigue estando en el cuarto lugar, pero empieza a aumentar porque hay una percepción de inseguridad sobre los ciudadanos. También preguntamos sobre el tema de la gasolina, Álvaro, que es un tema que atañe todos los días actualmente por el mm, aumento que ha tenido. Y le preguntamos qué tanto ha sentido usted el impacto del aumento de la gasolina en su economía personal. 42,4% mucho, algo 34,4%, lo que termina sumando 76,8%, es decir, 3 de cada 4 entrevistados, 3 de cada 4 panameños se siente impactado en su economía por el tema de la gasolina. Poco o nada llega al 23%, 13,5 poco o nada 9,5. Y entonces le preguntamos en qué aspecto ha impactado más el aumento de la gasolina en su vida diaria, y prácticamente 50%, 49,8, uno de cada dos, aumento en precio de los alimentos. 21,5 transporte personal, uso de auto propio, 18,6 transporte público, y apenas 9,8 no ha tenido impacto, o 0,3 no sabe, no responde. Realmente el tema de los alimentos, aunado al tema de la gasolina, que sienten que es el principal impacto en este aumento de la gasolina, valga la redundancia. ok, me llama la atención vuelvo al tema de la minería, ese Ok. 79,4% que expresa que se siente poco informado. Eh, yo soy periodista y debo reconocer que ha habido muchísima información sobre el tema de la mina. No sé a qué información se estará refiriendo el encuestado o los encuestados, porque yo creo que se ha hablado de las auditorías, del material que hay dentro de la mina, de los permisos que se han hecho, de las visitas que se han hecho. El presidente ha dicho que en junio va a tomar una decisión. O sea, información, yo creo que sí ha habido. ¿Qué piensa Carlos al respecto? Sí, información hay y de primera línea, ¿no? De primera mano. La gente tal vez se siente, y tal vez no, lo hemos chequeado, lo hemos revisado en los cualitativos, y aquí hay un punto importante. La gente siente que el tema de la mina se ha retrasado mucho en su decisión. Mm, Y eso es lo que ha generado si se quiere, desmotivar ese término de apertura. Y te lo puedo explicar cronológicamente. Cuando se aprobó la ley 462, la ley de la Caja del Seguro Social, el presidente dijo que inmediatamente iban a hablar sobre el tema de la minería, y eso se ha venido retrasando. Inclusive, el año pasado se había hablado que en enero se iba a tener el estudio de impacto ambiental para tomar decisiones, y eso se retrasó nuevamente al mes de marzo, y después ahora, en el mes de junio, como tú lo acabas de señalar. Entonces eso a la ciudadanía siente que algo está pasando y que no es totalmente transparente lo que va a suceder. Y eso le genera duda. Y en el medio de una incertidumbre política como la que actualmente atraviesa muchos de los ciudadanos, esto le quita peso o le quita simpatía por el tema de la apertura a la minería. sí, y el no saber con certeza hacia dónde van las regalías es lo que decías hace un momento y dice aquí la publicación de la Estrella de Panamá.
Así es, porque al final, pero cuando le haces la similitud, el ciudadano inmediatamente recuerda lo que tuvo anteriormente en la mente y dice, bueno, es que tú crees que la vida, en la encuesta anterior preguntábamos si creía que iba a mejorar económicamente el país sobre el tema, haciendo la apertura de la mini, y el 58% contestaba que no, porque decían, ya nosotros tuvimos mina y realmente no cambió nada. Lo que dieron fue una plata y nadie sabe dónde terminó llegando. Entonces el ciudadano tiene muchas dudas sobre este tema y ahí la transparencia va a prevalecer para que termine apoyando esta actividad. Ok, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, pudiera vincularse un tema, una respuesta como esta al rechazo que tiene la gestión de gobierno en este momento? ¿Pudiera haber una vinculación? Yo no estoy de acuerdo con el gobierno, por lo tanto, no estoy a favor de la mina. ¿Pudiera haber alguna vinculación? Sí, sin lugar a dudas, o sea, si yo no confío o tengo dudas sobre la gestión, digo, bueno, realmente esto nos va a favorecer o no va a favorecer, está pasando algo o no está pasando algo, pero ahí el gobierno tiene un gran reto y tiene en el equipo de comunicación de poder Ay, hacer entender al ciudadano la importancia que tiene el tema de la minería, la necesidad que el país requiere por la creación de empleos inclusive, o los ingresos que necesita, pero tiene que haber una comunicación directa sobre ese punto, porque si no, se genera una confusión, inclusive en el imaginario social se empiezan a crear paradigmas que realmente no necesariamente son reales. Por ejemplo, con la ley 462 lo vimos, ya habían aprobado la ley y la gente afirmaba que no, que hubo un aumento de la edad de jubilación, cosa que no era tal, cosa que no estipula la ley, pero para el ciudadano quedó eso en el imaginario social. ok. Otro tema publicado ya y qué falta por publicar de la encuesta, Carlos. Bueno, revisamos todos los temas. En realidad, solo faltaría el tema de cómo calificaría la elección de la defensora del pueblo. 57,2 de los encuestados dijo que no tenía una opinión clara. 26,7 fue una mala decisión y 6% fue una buena decisión para el país. 10,1 no sabe o no responde. Predomina la indefinición sobre este punto, pero en conjunto los que más tienen conocimiento, tienen un juicio contundente, que hay un sesgo crítico sobre la decisión de la elección de la defensora. Mañana vamos a tener el tema económico, vamos a tener el estado de ánimo del país, que es importantísimo, y de verdad lo pueden buscar mañana en la Estrella de Panamá, cómo se siente el panameño actualmente. El tema económico, también vamos a ver, hay un punto hay información no solo de la economía, sino la creación de empleo y la generación de empleo. ¿Qué piensa el panameño sobre Importante. cómo se debe generar el empleo y quién lo debe generar? Y lo van a poder tener mañana en la encuesta Vea Panamá de la Estrella, la verdad en números. Carlos, Ok, revisamos la valoración que dan a la Asamblea Nacional. ayer. No, nos faltó esa ¿O y no? gracias a Lisbeica por tenerlo aquí. Eh, Preguntamos sobre el tema de la asamblea. Encontramos que la evaluación de enero pasó de muy mala de 22,8 a 12,5%, pero en la mala aumentó de 45,6 a 55,8. Se mantiene una evaluación negativa del 68,3%, mala 55,8, es decir, uno de cada dos considera que la gestión es negativa actualmente. La positiva aumentó de 22,9 a 25,6, la buena y la muy buena de 1,1 a 2,3. La percepción positiva creció de 24 a 27,9%. Pero como te comento, se mantiene la desaprobación prácticamente igual. Estamos hablando de que 7 de cada 10 desaprueban la gestión actual de la Asamblea Nacional. Ok, bueno, ¿se nos quedó algo sobre el tintero? No, solo los partidos políticos, que era el que faltaría, que usted simpatiza con un partido o movimiento político. 66,7 no simpatiza con ninguna organización política en este momento, y los que tienen mayor simpatía dentro de los encuestados es Realizando Meta, bajó de 8,1 a 7,4, y el PRD, que está de 7,4 bajo a 6,2. Crece en el Partido Panameñista de 2,9 a 4,5, Cambio Democrático de 2,2 a 3,5, y el Movimiento Otro Camino, que pasa de 2,5 a 3,5 en esta medición. Entonces, los candidatos, los posibles candidatos mañana. No, los candidatos los vamos a tener en enero. Ya vamos a empezar a publicar.
Ah, todavía no hay nada de Estamos haciendo, candidatos. no lo hemos publicado, estamos haciendo mediciones en cada una de las encuestas, de las últimas 4 encuestas, de las 8 que llevamos, ya tenemos una medición. Tal vez, vamos a ver si lo adelantamos. Mucha gente nos ha preguntado sobre el tema de cómo se vincula, pero falta mucho tiempo para esa elección, Álvaro. Y aquí hay un Ujú. punto de reflexión. Hay muchas personas que están en gestión pensando en la elección del 29, pero si aquí no hemos llegado ni a la mitad de la gestión para Sí. la que muchos fueron ¿A qué electos, se debe que es eso? esa. ¿A Bueno, la hay insatisfacción, al mucha malestar? ansiedad política. Sí, y no, y además hay mucha ansiedad política, mucha gente está tomando decisiones basado en qué va a pasar en el 29. Y realmente lo que debe hacer un funcionario que fue electo por el pueblo panameño es construir su gestión y asumir las responsabilidades de su cargo. Pero, por ejemplo, yo he escuchado a diputados, inclusive alcaldes, diciendo yo no me reelijo o yo voy por la reelección, cuando estamos muy lejos de ese momento Hay y más miembros bien. del gabinete pensando en candidaturas presidenciales. Por ejemplo, Wow. es un rumor que corre en la vereda tropical, pero además eso en este instante cuando se les ha dado una responsabilidad, el compromiso debe ser en hacer esa gestión, más que preocuparse por lo que va a pasar en el 29. Queda mucho camino por recorrer. Además, cada uno de los protagonistas, funcionarios electos, tienen una oportunidad de cambiar su percepción y de transformar lo que hoy la gente está viendo, porque tienen tiempo por delante para hacerlo. Vamos apenas a cumplir el segundo año de gobierno el 1 de julio. Exactamente. Para lo que acabas de decir, vamos apenas a cumplir el segundo año de gobierno. Si nos vamos a la historia de este país en cuanto a encuestas se refiere, el desgaste que tiene el gobierno en un negativo de 80 y pico por ciento, ¿es inédito o ya se había dado? Bueno, habría que revisar algunas gestiones anteriores, pero también hay que entender un poco sobre el hartazgo social que tiene el ciudadano, ¿no? El ciudadano viene de 2 periodos del presidente Juan Carlos Varela, que el ciudadano salió muy descontento, y después en el periodo del presidente Nito Cortizo, Laurentino Cortizo, que también hubo como esa carga y viene a afrontar de alguna manera este gobierno ese morral lleno de ladrillos que tiene que afrontar. Claro, eso no lo exime de las responsabilidades y de la gestión que tiene que construir. Y es parte de lo que la ciudadanía está esperando. Por eso votaron por el presidente José Raúl Mulino. Ujú. Bueno, gracias, Carlos, por compartir con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Noticias 180 Minutos. Así que seguimos adelante, amigos.